Muchas gracias por la introducción al curso. Efectivamente el día de hoy nos acompaña el doctor Mauricio Zabalgoitia. Y bueno, para dar inicio me permitiré presentarlo. Eh, el doctor es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y máster y doctor en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Desde 2017 es investigador en el ISUE en el área de Teoría y Pensamiento Educativo y profesor de género en la Facultad de Filosofía y Letras, ambos de la UNAM. Es miembro del SNI del nivel 1. Realizó el postdoctorado en masculinidades y estudios culturales en el Instituto Iberoamericano en Berlín con una beca de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde la interdisciplina trabaja temas de educación, género, masculinidades, violencias y cultura. Actualmente trabaja en el proyecto Violencias de Sexo, Género en la Universidad, Masculinidades, Prácticas Subjetivas y Punto de Vista del Estudiantado, y es miembro del Grupo Asesor de Trabajo con Hombres de la Coordinación para la Igualdad de Género. Sus dos últimas publicaciones en el ámbito de las violencias y las masculinidades son en 2020, Estudiantes y Violencia de Sexo Género en la Universidad, Propuestas de Acción Comunitaria en la UNAM. En Femeris, Revista Multidisciplinaria de Estudios de Género, y Género y Masculinidades y Educación Superior en México, un estado de la cuestión, en la revista de investigación educativa, número 29. Entonces, bueno, sin más preámbulo, le damos inicio a esta sesión con el mismo esquema de trabajo de todas las sesiones. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Sandra, les envié la presentación, si me ayudan para presentarla. Gracias, sí, porque se complica presentar y ver los apuntes al mismo tiempo. Bueno, pues yo quiero comenzar dando las gracias a la coordinación. Siempre es un gusto participar en esta importante y enorme iniciativa. Dar las gracias también a la maestra Sandra Barranco por la organización y por su ayuda, y pues sobre todo agradecer su presencia, ¿no? La presencia de autoridades, de académicos y académicas, de docentes, de técnicos y técnicas y de personal en general. También la presencia de autoridades en el tema de las masculinidades, como la doctora Alejandra Salguero, que hoy nos acompaña aquí, que seguramente en la parte de debate nos ayudará con su participación también. Y bueno, también quisiera comenzar celebrando todas las actividades y acciones que se están realizando desde las comisiones internas. Me parece que es realmente emocionante y estimulante ver todo lo que se está produciendo y cómo gran parte de las propuestas están apuntando al necesario y dinámico campo del estudio de las masculinidades en la universidad. Bueno, pues como dijo Sandra, hoy le tocaba al doctor Beno de Keyser, sí, a mí me tocaba un poco más adelante, hasta octubre, pero bueno, voy a compartir la versión que di en el grupo 4 en la sesión de mayo. No me dio tiempo a poner la parte más reciente del trabajo de campo que estoy realizando en la universidad, pero bueno, espero que sea interesante la propuesta. Yo les invito también a ver las sesiones del doctor Beno de Keyser, porque el doctor Beno de Keyser tiene un trabajo admirable y una trayectoria admirable, sobre todo apuntando a talleres y a una formación metodológica muy clara en el trabajo con hombres. Yo provengo más de un ámbito de investigación, de un ámbito más teórico, es lo que yo les voy a compartir hoy. Y bueno, esta presentación, de este modo, pues consta de dos partes, ¿no? En la primera vamos a introducir muy brevemente al campo de estudios de las masculinidades, apuntando al que quizá es el problema más claro y más necesario y específico en la universidad, que es el tema de las violencias. A partir de ahí vamos a esbozar 3 puntos de vista teóricos que se han aproximado a la cuestión que liga masculinidades y violencia. Y bueno, en una segunda parte vamos a abordar nociones que provienen sobre todo de la investigación feminista de cara a las instituciones de educación superior y que han construido y apuntado temas y debates esenciales como son el sexismo, el hostigamiento
y también desde ahí vamos a entrecruzar la noción de micromachismos, que ustedes conocerán, pues, porque ahora tiene mucha difusión en el ámbito tanto académico como estudiantil, pero también en la comunicación sociodigital, ¿verdad? Desde ahí abordaremos algunas expresiones recientes del trabajo de campo que yo realizo, sobre todo desde el punto de vista de lo que podemos llamar una microfísica sexista en la universidad, y finalmente vamos a aterrizar con un ejemplo muy claro que sería como el uso y el mantenimiento del chiste sexista como una herramienta de hostigamiento cotidiana en las relaciones en la universidad. Bueno, Sandra, nos vamos a la diapositiva número 1. Bueno, pues los estudios de las masculinidades o masculinidades a secas, como se les conoce hoy en día, constituyen un área multidisciplinar de estudio, ¿no? Que se interesa en general pues, por esas diversas maneras de ser hombre. Sandra, perdón, si ponemos la diapositiva, la primera, por favor. Ah, creo que se cortó Sí, la... yo creo que, Sí, no sé, a ver listo. si... A ¿Todo ver, bien, Irma? Creo que no, a ver. gracias, eres tú quien nos está apoyando, Irma, disculpa. Sí, es Irma, pero tú dinos, Irma, si puedes o la proyectamos desde acá. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Se Sí. puede ver, sí, ahí está. Bueno, entonces decíamos, bueno, se pregunta por las diversas maneras de ser hombre y establece preguntas específicas como qué significan, ¿verdad? Las masculinidades y sus formas, a veces en contextos muy específicos, ¿no? Podemos pensar en el hogar, en la política, en el deporte, en la educación, en la universidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, es muy importante remarcar como punto de partida que las masculinidades se deben a la teoría feminista de los estudios de género. Es decir, se trabaja con esos conceptos, se trabaja con los debates y con los objetivos que desde ahí se han planteado, ¿no? Y también decir, bueno, no nos podemos detener mucho en esto, pero las masculinidades no son nuevas, ¿no? Ya ni en las universidades, ni en el campo público, ni en los activismos, ni en la militancia, ¿no? Ya desde los años 80 y 90 del siglo pasado, muchos grupos de varones comenzaron a alinearse a favor de la causa feminista, preguntándose por su propia situación en estructuras de desigualdad, de dominación, también en cuanto al uso y abuso de privilegios, ¿no? Dentro de este entramado, sobre todo frente a las mujeres, pero también frente a otras identidades sexogenéricas y otros hombres, ¿no? Entonces, con esto estudian desde sus inicios, por ejemplo, cuestiones como el poco o nulo interés que la gran mayoría de varones tendría para discutir o para tocar estos temas. Esto sin duda, por supuesto, está cambiando y el que estemos hoy aquí y todas las iniciativas a las que hice referencia nos demuestran que hay una intención por entrar más directamente a las problemáticas de la masculinidad, ¿no? Bueno, muy brevemente para señalar entre los antecedentes pues, de aquella época, de sus inicios, digamos, en la universidad, pues tenemos ejemplos como el curso elemental para machistas sensibles y recuperables, un texto, fíjense, de 1990 de Josep Vicent, al interior de nuestra universidad, pues iniciativas como el Seminario sobre Masculinidades y Paternidad, organizado ya en 1996 por el entonces Puig y Abrasier. Bueno, nos vamos a la segunda diapositiva, por favor. Entonces, como punto de partida también es importante mencionar que el objeto y el campo de estudios de las masculinidades no son los hombres, o sea, su objeto de estudio no son los hombres o el hombre, ¿no? Esto por una parte porque, digamos, como categoría universal, lo sabemos, ¿no? Como ese constructo central de la modernidad, el hombre ya ha sido el objeto de la historia, de la filosofía, de la literatura y en general de todas las ciencias y disciplinas, ¿no? Así lo ha señalado, por ejemplo, ¿no? Los feminismos, ¿no? De ahí términos como esa mirada masculina, ¿no? Que Laura Mulvey, ¿no? Ya en el 2001, señala como un punto de vista que marca el conocimiento, que marca la experiencia y que dicta de alguna manera la relación que tendríamos con las disciplinas y con las ciencias, ¿no? Bueno, pero entonces podemos pensar, ¿no? Si el objeto de estudio de las masculinidades no son los hombres, ¿no? Sí lo son entonces todas las relaciones y construcciones de género, de sexualidad y de corporalidad que surgen de categorías que desde este punto de vista resultan siempre problemáticas, ¿no? Hombre por un lado, masculinidad por el otro. Entonces con esto pues se trabaja en torno a construcciones que en realidad son sociales,
son culturales y son históricas, y que entonces, por tanto, pueden cambiar, ¿no? Es decir, pueden sustituirse, pueden resignificarse. También construcciones y relaciones que en algunos momentos llegan a ser altamente problemáticas, ¿no? Incluso peligrosas y letales. Y con esto nos vamos a un ámbito amplio y podemos pensar en guerras, genocidios, desplazamientos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, entonces desde ahí surge una, ¿no? O algunos varones a día de hoy todavía buscarían autopercibirse, ¿no? De ahí que volvamos a retomar significantes que siempre reaparecen o que se resignifican, ¿no? Como virilidad, como fuerza, como hombría, como potencia, como autocontrol o resistencia. Es decir, toda esa serie de valores e ideales que todavía a día de hoy siguen apuntando a conformar lo que se conoce como la dominación masculina. Entonces, bueno, algunos temas interesantes, ¿no?, que han planteado los estudios de las masculinidades apuntan a cuestiones en el ahora, por ejemplo, en el que ellos no usen tanto las mascarillas en tiempo de pandemia y por tanto enfermen más. El que los varones no suelan acudir regularmente al médico y entonces mueran antes que ellas, por ejemplo, ¿no? Al que los varones repriman los sentimientos y que muchas veces, ¿no?, castiguen a otros hombres o a hombres cercanos por las expresiones de sensibilidad y de afecto, y también a cuestiones como a cómo esa jaula patriarcal, ¿no?, y establece reglas muy duras, muchas veces rompiéndolos como sujetos desde que son niños. Todos estos temas son importantes y válidos, por supuesto, y necesarios en el estudio de las masculinidades, pero me parece que tendremos que apuntar más fuertemente a la cuestión de las violencias, y estas tienen que ser prioritarias. De ahí entonces que nos concentremos en esta charla, en esta parte, en esta cuestión. Si nos vamos a la diapositiva número 3. Bueno, entonces ya situándonos en el ámbito específico de la universidad, podemos entender a las violencias como dentro de un continuo, ¿no?, de un continuo de género y de masculinidad que va de lo micro a lo macro y que de hecho conecta, ¿no?, a todas las expresiones de violencia desde este punto de vista de las masculinidades, ¿no? Y esto nos podemos pensar frente a hechos apabullantes en cuanto a cómo es que esas violencias diarias y cotidianas, ¿no?, que tenemos en la universidad se resisten, se las arreglan, ¿no?, para no desaparecer, y cómo también podemos pensar que esas violencias duras, ¿no?, las expresiones grandes de violencia, pues parecen ir en aumento, ¿no? Una cuestión que sin duda la pandemia y el confinamiento han visibilizado al interior de los hogares y de las relaciones. Para esto, bueno, podemos situarnos en una máxima que construye Luis Bonino, un autor muy representativo en el campo de las masculinidades, y que me gusta traer la colación porque creo que habla con mucha claridad, ¿no? Nos dice, la violencia de género no es un problema de las mujeres, ¿no?, sino es un problema para ellas. Es un problema, ¿no?, del cual sufren sus efectos. Es un problema en una sociedad todavía androcéntrica y patriarcal que las inferioriza y se resiste al cambio. Finalmente, entonces, pues es un problema de los hombres, ¿no?, que son quienes la ejercen para mantener ese orden de género, la toleran y la legitiman con mayor frecuencia. Entonces, esto nos lleva ya a algunas preguntas, ¿no?, del ámbito específico de la universidad. Es decir, ¿por qué no hay demasiados hombres en la investigación sobre la violencia de género? ¿Y por qué se sigue pensando que no es un problema para investigar desde su subjetividad y desde sus prácticas, ¿no? ¿Por qué se sigue pensando que es un problema que compete al feminismo, que compete a las mujeres, a esos institutos o centros o lugares donde se trabaja desde el género y desde el feminismo, ¿no? Bueno, pues a grandes rasgos, la masculinidad, ¿no?, situándonos ya de frente a las violencias en la educación, pues entonces buscan comprender e identificar esos factores de perpetración, ¿no?, y de victimización, y de cómo es que algunos varones, o muchos varones podríamos pensar, todavía justifican el uso de estas violencias dentro de una estructura patriarcal al interior de la universidad. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente diapositiva, ¿no? Es importante entonces, ¿qué entendemos entonces por patriarcado? Porque finalmente las masculinidades también trabajan, podemos decir, contra este enemigo, ¿no? Bueno, entre las muchas definiciones que hay, podemos recurrir a la de Marta Fontenla, en el Diccionario de Estudios de Género y Feminismos del 2008,
y en donde nos dice, ¿no? En términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexopolíticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en una solidaridad interclase e intragénero, ¿no? Bueno, ese sistema es instaurado básicamente por los varones, quienes como grupo social, y ya sea de manera individual o colectiva, oprimen a las mujeres también de manera individual o colectiva. Así también se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y de sus productos, ya sea mediante medios aparentemente pacíficos o mediante un elaborado uso cotidiano y que nosotros veremos desde el nivel micro de la violencia, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de las masculinidades y pensando nuevamente en estas violencias situadas y conectadas dentro de un continuo que va de lo aparentemente más inofensivo a lo más letal o a lo más notorio, ese mantenimiento constante y cotidiano del patriarcado opera desde algunos puntos muy claros y muy específicos. Por ejemplo, podemos mencionar algunos, ¿no? La simplificación de las relaciones de poder, ¿no? Siempre que se dice no es para tanto lo que les pasa, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo, ¿no? Si ya tienen igualdad aparente en todos los ámbitos. Algunos falsos universalismos, ¿no? Como bueno, los jóvenes son así, los hombres son hombres, ¿no? Eso que proviene de aquella famosa frase en inglés, ¿no? Boys will be boys, es decir, la imposibilidad de que los hombres cambien de acuerdo a sus esencias, ¿no? Una serie de diferencias ignoradas en donde se pregunta, por ejemplo, ¿de qué se quejan, no? Las mujeres y la juventud es que no aguantan nada, ¿no? La idea de que lo masculino en realidad no se relaciona directamente con las violencias, siempre que escuchamos la replicación de estos lugares comunes como ¿por qué igualan ser hombre con violencias? Esto no es justo. No todos los hombres somos violadores o maltratadores, ¿no? Por supuesto que es así, pero complejizar y mirar precisamente desde una idea de las violencias interrelacionadas, desde las prácticas de masculinidad, nos demuestra en realidad cómo el ejercicio de las violencias más notorias pues en realidad siguen beneficiándonos, sobre todo a los varones, ¿no? Eso también bajo una idea común, ¿no? que asegura, ¿no? De que en verdad muy pocos son los hombres que las practican y que participan de ellas, ¿no? Y también una problemática vigente y que siempre se replica, el hecho de que siempre, ¿no? Los varones nos sintamos señalados o apelados cuando se tocan temas que refieren al feminismo o a la masculinidad. Y con esto entonces nos podemos preguntar este cartel, ¿verdad? Que vemos, esta consigna que vemos, que solemos ver en las marchas y en los activismos sobre muerte al macho, podemos comenzar a preguntarnos ya entonces, ¿a quién le está hablando? Es decir, ¿me está hablando a mí, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, entonces la siguiente diapositiva, centrándonos todavía más en la relación entre masculinidades y violencia, pues podemos llegar a algunas conclusiones parciales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de pensar que en realidad toda expresión de violencia tiene una marca de género y que esta marca es constantemente y se replica como masculina, ¿no? Con esto ya podemos empezar a establecer relaciones, es decir, cómo se relacionaría desde el punto de vista de la práctica de la masculinidad en la violencia, expresiones como el bullying, ¿no? Una problemática que vemos replicada en todos los niveles de la educación, con expresiones más complejas y más sistémicas como la violencia porril. Es decir, podemos aproximarnos a estas expresiones mirando desde las categorías y los recursos de la masculinidad. Parece ser que sí, ¿no? Y esto pues nos implica a cambiar un tanto la mirada quizá al interior de la universidad, es decir, forzar de alguna manera un cambio estructural, ¿no? Pensar a las violencias dentro de ese continuo en donde se relacionan esas formas, ¿verdad? Cotidianas, normalizadas, aceptadas, ¿no? Con esas expresiones que tienen una incidencia mucho mayor y que involucran ya el acoso, formas de hostigamiento organizadas, terror psicológico, uso de la fuerza, abuso, violación e incluso feminicidio, como sabemos, ¿no? Por hechos puntuales que han acontecido en años recientes en nuestra propia universidad, ¿no? Y con esto entonces podemos apuntar, ¿verdad?, a una distinción útil, ¿no? Por ejemplo, pensar a la noción violencia de género como una categoría mayor que es amplia, que es fundacional, ¿no? Y que surge precisamente
en el ámbito de la lucha feminista en contra de la violencia sexista, machista, sexual, doméstica, ¿no? Luego también en un nivel más específico, ¿no? Cuando esta categoría entra en las grandes ligas y políticas internacionales, por ejemplo en organizaciones como la ONU, pues la precisión que adquiere un término como violencia por motivo o razones de género y en contra de las mujeres, ¿no? Esto, entonces, la presentación o la sugerencia que estoy haciendo es cómo repensar también estas masculinidades. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo pensar a las masculinidades hoy en la educación? Pues vamos a ver tres ámbitos teóricos y tres propuestas que de alguna manera se interrelacionan, pero que también entran en cierto conflicto en cuanto a su propia deriva o los objetivos que han planteado. Bueno, la primera, y que ustedes conocerán bien y que le da nombre a la charla también de hoy, que está en el título de la charla de hoy, es la noción de masculinidad hegemónica, ¿no? Sería algo así como el constructo estrella, ¿no? Del campo y el ámbito de las masculinidades. Bueno, pues surge como un concepto ya en los años 80 del siglo anterior, precisamente, vean qué interesante, en el ámbito de la educación media superior, allá en las high schools de Australia, ¿no? Ahí se comenzó a pensar, frente a un repunte, de hecho, de violencias al interior de los ámbitos educativos, pues cómo las violencias podrían funcionar a partir de jerarquías múltiples, ¿no? Y entonces, cómo estas violencias podrían comenzar a observarse no solo a partir de las categorías, digamos, tradicionales con las que se miraban, como la clase social, la etnia, la procedencia, sino sobre todo bajo marcas de género y de masculinidad, ¿no? Entonces, bueno, en términos así muy generales, desde la noción de masculinidad hegemónica, se ha criticado sobre todo la existencia de un rol masculino único. Y desde ahí surge la posibilidad de que existan múltiples masculinidades, ¿no? Diversas formas de masculinidad que conviven bajo relaciones de poder, ¿no? Bueno, como concepto entonces, Raewyn Connell, ya en el 97, desde el 95 y luego en distintos trabajos, lo configura desde esa noción gramsciana de hegemonía, ¿no? Y que en un resumen podemos decir que trata o apunta a aquella masculinidad que es la más aceptada, ¿no? La que en términos sociales y culturales cumple con un objetivo muy claro, que es legitimar al patriarcado. Esto mediante formas elaboradas y específicas de dominación, de control y de violencia, como hemos venido señalando. Con esto entonces esa hegemonía, ¿no? O sea, apunta a una dinámica cultural bajo la que un grupo específico, podemos pensar, reclama y sostiene el mando, el liderazgo y la dominación dentro de sistemas que suelen ser muy jerárquicos. La estructura hegemónica entonces apunta a la manera en que operan las relaciones de género. Esto en espacios, insistimos, muy destacados. Por ejemplo, la educación, en el crimen, en la política, en los estructurados mundos laborales, ¿no? En las formas en las que la masculinidad se promueve, por ejemplo, en medios de comunicación, en textos de ficción, en literatura, en series, ¿no? También en los ámbitos sociodigitales, como podemos ver sobre todo en tiempos recientes, ¿no? Ahora que se ha acelerado la vida sociodigital por la pandemia y por el confinamiento, ¿no? También en términos, como habíamos dicho, de su incidencia en la salud, su implicación en cuestiones económicas, en procesos bélicos, o sea, cuánto le cuesta la masculinidad a la democracia, a los estados, a la gestión, etcétera, etcétera, ¿no? También a determinadas prácticas de riesgo, prácticas temerarias, ¿no? Que implican y que se proponen como reglas de vida que terminan marcando la experiencia de muchos varones, ¿no? Bueno, podemos ver el éxito de este término, ¿no? Lo vemos aquí en algunos memes con punto de vista crítico de género, que ya apuntan de alguna manera mediante el humor a la presencia y al mantenimiento y a la reproducción de esta noción de hegemonía de la masculinidad. Bueno, entonces
se siguen entonces replicando desde la masculinidad cuestiones como lo que significa ser un verdadero hombre, ¿no? Y ahí encontramos ámbitos muy específicos como el de la competencia, ¿no? Como el del uso de la fuerza, la expresión de una dureza emocional, cuestiones corporales que tienen que ver con la musculación, por ejemplo, y valores ligados a esas nociones o a esos ideales de masculinidad que siempre vuelven a aparecer en determinados campos y determinados discursos, ¿no? Por ejemplo, la virilidad, una noción de cultura como acción, toda la noción todo lo que implica la noción de activo, ¿no? En lo social, en lo afectivo, en lo sexual, por ejemplo, etcétera, ¿no? Estamos ya entonces en la diapositiva de los Manhood Acts o actos de hombría. Esta es otra versión, digamos, o punto de vista teórico que apunta directamente a las estrategias que acontecen bajo esa lógica de masculinidades, ¿no? Ahí podemos ver cómo ese prefijo hood, ¿no? Indica algo que se comparte, pero también algo que conlleva una forma de asociación. Podemos pensar entonces en una metáfora que sería como la de un barrio de hombres, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo esta perspectiva teórica surge como una crítica muy clara al modelo de la masculinidad hegemónica. Su autor principal, Michael Schwalbe, ¿no? Parte de una crítica a la posibilidad de que existan múltiples masculinidades. Porque para él, el que estas múltiples masculinidades se presenten hace que esto se genere como una suerte de juego, ¿no? Como una opción, ¿no? Como una opción que tendrían distintos varones para adscribirse a una determinada forma de ser, ¿no? Para él también esto replica la cuestión de la competencia, ¿no? Es decir, varones compitiendo por situarse en mejores, ¿no? O en peores lugares dentro de un complejo de la masculinidad. Hay una suerte de chiste que sería ahora, que estaría hoy vigente en el campo de estudio de las masculinidades, ¿no? Donde dice ahí donde antes nos medíamos el tamaño anatómico, ¿no? De nuestra, y la virilidad a partir de nuestras partes sexuales, ¿no? Ahora nos comenzamos a medir quiénes seríamos varones más o menos deconstruidos, ¿no? De acuerdo a estas nuevas lógicas y a estos nuevos debates. Bueno, para este autor también estas nociones desvían a las masculinidades de lo que serían los objetivos y los compromisos feministas, ¿no? Que estos no son otros que acabar con ese orden de dominación masculina, ¿no? Y para él, bueno, es importante mencionar que más allá de cualquier valor o cualquier etiqueta que se pueda proponer de masculinidad, esta siempre, y tal y como la conocemos ahora en cualquiera de sus expresiones, significa esencialmente opresión, ¿no? Es un señalamiento fuerte, ¿no? Bueno, entonces para Schwalbe, de hecho, él apunta en este ámbito de manera muy, muy alta, ¿no? Lo peor de la historia humana estaría ligado al género. Y la única solución, ¿no? al extendido sufrimiento sería la erradicación. Para él, sin el género masculino, cuestiones como las grandes guerras, los genocidios, y este autor se centra en un estudio específico sobre el Holocausto, pues jamás habrían sucedido, ¿no? De hecho, de ahí que él proponga que la única solución, ¿no? Que tendríamos socioculturalmente y como futura en la humanidad, pues sería erradicar a lo que conocemos como hombre. Bueno, centrándonos en cuestiones más aterrizadas quizá y menos ambiciosas, pues podemos pensar como en ámbitos como los de la educación, la cuestión de marcar estos actos de hombría a lo que nos lleva es a una invitación a una constante autorreflexión, ¿no? A una constante autorreflexión sociológica y también a mirar críticamente a esos actos que conllevamos y que cometemos de manera cotidiana. Esto porque desde este punto de vista estos actos implican o nos aseguran, podemos decir, la pertenencia, ¿no? Es decir, una suerte de membresía a la categoría de masculinidad. Y cómo desde ahí nos situamos en un ámbito aparentemente menos duro de masculinidad, más contemporáneo, más modernizado de la masculinidad, cómo es que desde ahí nos organizamos para seguir recibiendo privilegios, ¿no? O dividendo, lo que se llama en la teoría del feminismo, los dividendos del patriarcado, ¿no? Y esto lo hacemos de manera explícita o no explícita, es decir, consciente o no consciente. Bueno, pues estos actos de hombría
implican pensar entonces a las prácticas de género masculinas como una serie de estrategias, ¿no? Destinadas a que presentemos una esencia de masculinidad creíble para el mundo, ¿no? Y esto a partir de 3 objetivos fundamentales o básicos. Diferenciar hombres y mujeres y desde ahí organizar el mundo, lo que no es cualquier cosa, ¿no? Manifestar una constante y una enorme capacidad para mantener el control como varones y al mismo tiempo demostrar una insalvable resistencia a ser controlados. Esas serían como las 3 formas básicas a los que apuntarían la serie de actos de masculinidad, ¿no? Bueno, entonces con esto podemos pensar si la masculinidad diariamente tiene que ser reforzada, ¿no? De ahí entonces ese punto de vista crítico que también la apunta como algo que termina siendo muy frágil, ¿no? Como algo que necesita un gasto de energía constante, diario, y de un enorme gasto de energía, y eso implica entonces lo frágil que resulta ser. Y aquí tenemos en la diapositiva un meme que en distintas versiones ha estado circulando en el espacio sociodigital en cuanto a ver a la masculinidad como un globo que en realidad puede ser muy fácilmente pinchado, no podemos decir. Bueno, pues en el ámbito de la educación, estas estrategias podemos verlas, la estrategia de los actos de hombría podemos verlas con cierta claridad, ¿no? Es en este lugar en donde de hecho se aprenden, se negocian. Si trazamos una línea que va desde el preescolar hasta la preparatoria y la universidad, ahí los niños aprenden que ser un niño o ser un hombre significa ser diferente y superior frente a las niñas y a la propia feminidad, ¿no? Así también que la masculinidad lo suele, ¿no?, situar en una posición de control físico, intelectual y también de los afectos y de las emociones. Y además que el mostrar resistencia a las normas y regulaciones, por ejemplo, de lo educativo, refuerza esa esencia y esa manifestación de masculinidad. Bueno, nos vamos a otra versión teórica mucho más específica de cara a la relación entre masculinidad y violencia. Si pasamos, por favor, Irma, a la siguiente diapositiva. Bueno, pues estos actos, ¿no?, solo pueden funcionar, nos dice esta perspectiva teórica, desde la aprobación, la guía y el consejo de otros hombres. De ahí que surja la noción del male peer support, o el soporte entre pares masculinos. Nuevamente, esta versión surge en Estados Unidos en la década de los 90 y hacia el año 2000, frente a un amplísimo y escandaloso repunte de violencias en los campos universitarios allá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como punto de partida, tiene por objetivo, por finalidad, el intentar comprender qué es lo que hace que un hombre se convierta en un abusador, ya sea de su pareja o de otras mujeres, porque es una pregunta pues importante, ¿no? Entonces, bueno, además de los factores clásicos, ¿no?, con los que se suele estudiar el abuso, la violación en los espacios de la educación, que apuntan, por ejemplo, al estrés social o psicológico, al estatus socioeconómico o al propio lugar que tendría este varón en los sistemas jerarquizados de género, que por ejemplo suelen contraponer a hombres exitosos, ¿no?, frente a hombres fracasados. Pues apunta básicamente, bajo esta perspectiva, al papel que desempeñarían los otros, ¿no?, los que podemos entender como los compañeros de la masculinidad. Entonces, de ahí directamente el apoyo entre pares masculinos refiere, por ejemplo, al apego que se daría entre ellos, pero así también a los recursos que algunos de estos hombres se proveen entre sí, ¿no? Por ejemplo, animando y legitimando el abuso sobre las mujeres y sobre otras identidades sexogenéricas también. Con esto entonces, entre las conclusiones de estos estudios, pues nos dicen que el formar parte de una red de amigos en donde las prácticas de masculinidad abiertamente machistas, sexistas y violentas suelen conformar como una suerte de ambiente, ¿no?, que va desde el uso del humor sexista y degradante al compartir historias de abuso, ¿no?, pues bien puede incidir en que un sujeto se convierta en un abusador. Y esto nuevamente en un nivel que va de lo psicológico a lo sexual. Y con esto volvemos a pensar
en cómo entonces las distintas expresiones de violencia están interconectadas, ¿no? Bueno, estos estudios demuestran también que tener amigos abusadores incide directamente en la autoconformación, ¿no? En la autopercepción del maltratador, ¿no? En la propia noción o idea que tiene de lo que significa ser hombre. Bueno, pues bajo estas formas de asociación masculina se suelen entonces otorgar esos modos simbólicos y prácticos de apoyo. Por ejemplo, a la manera de guías, de consejos y de tácticas. También mediante otros recursos que tienen que ver con la masculinidad interrelacionada entre sus distintos actores, ¿no? Por ejemplo, bajo la exigencia de una manifestación de una potencia sexual muy temprana, ¿no? Muy pronto, ¿no? Y dominante, una potencia sexual que suele incluir marcas y formas de violencia. De este modo, entonces, ser un agresor, aunque sea en potencia, ¿no? Podemos decir entre comillas, le otorga legitimidad y respeto al interior de ese grupo de hombres. Sobre todo, ¿no? También mediante recursos en donde se organizan para identificar y clasificar a las mujeres en ámbitos específicos como los de la universidad, por ejemplo, ¿no? Mujeres que son catalogadas, identificadas como sueltas, como fáciles, ¿no? Como disponibles, ¿no? O mujeres también al mismo tiempo que suelen mostrar una baja autoestima, lo cual los convertiría en una suerte de presas más señaladas, ¿no? Bueno, con esto ya podemos comenzar a pensar, pues, cómo la violencia no solo se ejerce, ¿no? Sino que también se anuncia, sino que también se sugiere, ¿no? Se promete a partir de ejemplos, de gestos, de comentarios, de albures, ¿no? Y esto podríamos pensar que está superado en la universidad del siglo XXI, pero bueno, casos muy concretos y recientes nos demuestran que no es así. También hay una enorme replicación y subida de violencia en las relaciones sociodigitales y en formas de agrupación de varones que se estarían reorganizando desde esta lógica y desde estos ámbitos. También podemos pensar, por ejemplo, cómo operan otras estrategias como el pacto de silencio, ¿verdad? Que se daría entre estos pares, y el cual incluso entonces vuelve a apuntar a todas estas manifestaciones de violencia, ¿no? Desde el reírse o quedarse callado ante un chiste sexista, ¿no? O, por ejemplo, todas las veces que nos hacemos de la vista gorda cuando identificamos y observamos sujetos, compañeros y colegas que utilizan esta violencia y este sexismo y este hostigamiento como una forma cotidiana en las relaciones, ¿no? Al interior de la universidad. Esto nos señala entonces, por ejemplo, casos terribles, ¿no? Nos situamos ahora en el ámbito más amplio, ¿no? De estas experiencias. En México tuvimos el caso de los porquis hace no mucho. Este es un caso que dio la vuelta al mundo, ¿no? El de la manada en 2016. Una violación grupal y organizada. Estos sujetos organizaron y planearon y de hecho ensayaron esta acción en la fiesta de los Sanfermines allá en Navarra. Grabaron los actos con sus celulares, ¿no? Para compartirlos en redes sociales. Y también podemos pensar desde este punto de vista, es decir, cómo de alguna manera sabían que una complicidad institucional, social y cultural no los iba a castigar de la manera más severa, digamos. Tan es así que el Tribunal de Navarra, a pesar de todas las evidencias, a pesar de las grabaciones, consideró inicialmente que solo había habido abuso y solamente mediante un activismo feminista y de género muy notorio en las calles y en el mundo, es que se reconsidera y se les condena por violación. Bueno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué hace que estos hombres, ¿no? Con acceso a la educación, dos de ellos policías, guardias civiles, uno de ellos peluquero, si no me equivoco, ¿qué hace que estos hombres con una estructura familiar, con una estructura social, se sitúen en este ámbito y organicen de manera consciente formas muy elaboradas y muy específicas de violación, ¿no? Bueno, esto nos lleva entonces a la segunda parte de la presentación. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a repasar muy específicamente, me parece que dos de los constructos o de las definiciones más importantes que nos ha dado la investigación feminista de cara a la operatividad, ¿verdad?, de las violencias en las instituciones de educación superior. Bueno, pues el sexismo en la universidad
surge como una categoría de estudio desde esta perspectiva, en una descripción así breve, refiere a esas formas, ¿verdad?, de las que venimos hablando, que acontecen diariamente bajo rituales y costumbres, ¿no? Tanto en las relaciones formales, es decir, al interior del aula, como en las relaciones informales en la universidad. Y como algunos nombres que estas violencias suelen recibir son pues normalizadas, naturalizadas, cotidianas, imperceptibles, ¿no? Bueno, pues me parece que una cuestión que conlleva esto es el precisar un tanto más los significados. Por ejemplo, autoras como Araceli Mingo y Hortensia Moreno, me parece que dos de las investigadoras feministas que más fuertemente y de manera más organizada han trabajado a las violencias desde esta estructura, desde este punto de vista, ¿no? Pues como, por ejemplo, la misoginia apunta a una inferiorización de las mujeres que responde más como una serie de mitologías, ¿no? Como una cuestión o una posición, o incluso podemos decir una visión del mundo que apunta más a los bienes culturales, a las tradiciones, ¿no? Y como el sexismo, en cambio, ¿no? Es una cuestión que involucra una operatividad, es una actividad consciente, ¿no? Que impone esa supuesta supremacía masculina y cuya función, ¿verdad?, al interior de las relaciones de la universidad, es mantener un orden, ¿no? Un orden de género basado en la diferencia sexual y en la promoción de esos desequilibrios y de esas jerarquías, ¿no? El sexismo, además, se ejerce, entonces, básicamente bajo estas formas de violencia y a través de recursos o dispositivos muy diversos, pero finalmente también hermanados, ¿no? Dispositivos verbales, retóricos, pedagógicos, legales, académicos, institucionales, ¿no? Apunta también, entonces, a esas expresiones, insistimos, ¿no?, que se hacen pasar por simples o inofensivas, pero que en realidad, como vamos a ver en el último ejemplo, pues constituyen ejercicios muy elaborados dentro de esta lógica de masculinidad y de género. Bueno, por otra parte, el hostigamiento, ¿no?, ha sido señalado desde esta investigación feminista como quizá la práctica o el recurso más recurrente, de más incidencia y de más presencia en las relaciones en la universidad, ¿no? Bueno, de acuerdo con el glosario para la igualdad, este abarca comportamientos muchas veces verbales que resultan inofensivos, incómodos, humillantes y que suelen negarle a las personas dignidad y respeto. Autoras como Larrauri y Ugalde, ¿no?, precisan que son acciones que van dirigidas a exigir, a manipular, a coaccionar, a chantajear, ¿no? Y aquí es donde el hostigamiento se solapa con la noción de acoso sexual. Pero bueno, en esta actividad, ¿no?, que nos preocupa, podemos pensar en cuanto a identificar y nombrar y precisar esas formas de hostigamiento, podemos pensar que cualquier hostigamiento, incluso aquel que se pueda manifestar como aparentemente inofensivo, implica siempre una lógica de sexualización de las relaciones. Esta violencia, cabe decirse, por ejemplo, la que está en ejemplos, en chistes, en albures, ¿no? No solo es cultural, ¿no? No solo es erótica o festiva, sino cumple con esa función tan clara que es la del mantenimiento de estos órdenes. Bueno, también podemos pensar el hostigamiento en dos ámbitos, ¿no? Uno conlleva una cuestión muy práctica, una operatividad muy clara, ¿no?, que es lo que Ana Buquet llama la economía del intercambio, ¿no? Ahí hay premios o castigos, ¿no?, en donde se intercambian, ¿no?, estas relaciones, se intercambia, por ejemplo, favores sexuales por otro tipo de bienes. ¿Cuáles serían las consecuencias identificadas en las relaciones en la universidad? Pues una mala calificación, quedar fuera de un equipo, el no graduarse, el entorpecer procesos como becas, titulaciones, promociones, etcétera, ¿no? Bueno, la otra cara del hostigamiento a un nivel funcional y que apunta más hacia donde iremos ahora en la parte final, involucra, se encarga de crear lo que Mingo y Moreno llaman climas fríos. Esto está, por ejemplo, en aulas, en pasillos, en reuniones académicas, en donde el uso de esos mensajes hostiles, obscenos y sexualmente degradantes, mediante comentarios o chistes sexistas, por ejemplo,
hacen que las mujeres en estos climas fríos se mantengan un tanto a raya, ¿no? Vamos con esto a la siguiente diapositiva y ya vamos finalmente entrando en materia en los últimos 10 minutos. Bueno, pues Luis Bonino, este conocido autor de las masculinidades, propone entonces comenzar a darle nombre o a clasificar muchas de estas formas que operan en el nivel micro, en la cotidianidad y en las relaciones cotidianas, ¿no? Él insiste también en cómo estas formas micro guardan relación con lo que él identifica como esas grandes violencias, ¿no? De ahí que diga, bueno, ¿qué son los micromachismos? Pues básicamente son esas armas, esos trucos, esas tretas o trampas que algunos varones o muchos varones utilizan frecuentemente para mantener sus posiciones de autoridad. Bueno, pues en una clasificación inicial que vamos a ver rápidamente, Bonino identifica micromachismos con carácter utilitario, ¿no? Ahí la función suele ser evitar responsabilidades, son un dejar hacer, nos dice, y el delegar funciones. Se presentan muy claramente en ámbitos como el doméstico, pero también en otros lugares donde se abusa de esas supuestas capacidades femeninas, ¿verdad? Que apuntan o que suelen apuntar al cuidado, a lo afectivo, a la natural disposición que tendría la mujer para el servicio, por ejemplo. Bueno, los segundos son los encubiertos, ¿verdad? Cuya efectividad radica en lo insidiosos y también a veces los sutiles que llegan a ser. Su objetivo entonces es mantener ese dominio mediante lo que se conoce desde el otro punto de vista como lo que serían las verdades masculinas, ¿no? Suelen trabajar en la órbita de coartar a la mujer, algunas veces de orillarla a hacer cosas que ella no quiere hacer, ¿no? Trabajan con recursos como el silencio, el aislamiento, el uso de un mal humor manipulativo, para eso lo vemos al interior de las relaciones afectivas, por usos específicos de una comunicación defensiva, ofensiva, mediante engaños, mediante mentiras, mediante un exacerbado paternalismo, mediante técnicas de culpabilización, de infantilización, etc. Bueno, en otro nivel estarían aquellos de crisis, ¿no? Que son los que se activan en los que ese orden de masculinidad se vería amenazado, ¿no? Esto ya sea en los procesos más micro y más cercanos o en los más amplios, ¿no? Que esa es una cuestión que vemos ahora en nuestra universidad, ¿no? A partir del marcado e incidente activismo que se viene dando más o menos desde 2016 en nuestras facultades, institutos, centros de trabajo, etc. Bueno, entonces los micromachismos de crisis, ¿verdad? Tienen su función esencial en mantener ese statu quo, ¿no? Por eso se activan en estos momentos específicos y que resultan peligrosos para el orden, ¿no? Se identifican mediante estrategias como el hipercontrol, un pseudoapoyo o un falso apoyo de las peticiones y de los discursos de las mujeres, una resistencia pasiva, ¿no? Hacerse de la vista gorda, mirar para otro lado, una crítica abierta a todos los estilos feminismos y también trabajan específicamente en las relaciones más formales, por ejemplo, mediante promesas, mediante pretextos, etc. Finalmente nos llegamos a la clasificación de los micromachismos coercitivos, los cuales conllevan un uso de fuerza moral, psíquica y muchas veces también económica. Esto lo hacen para doblegar, para limitar libertades, expoliar pensamientos, restringir decisiones. Trabajan con técnicas como la coacción de la comunicación, el uso expansivo y abusivo del espacio o del tiempo, ¿no? Siempre es más importante la reunión en Zoom del hombre que, por ejemplo, de la mujer en los ámbitos domésticos, ¿no? En conjunto, entre los diversos efectos implican que las mujeres, que son quienes lo suelen recibir más sistemáticamente, pues implican factores como el sobreesfuerzo, ¿no? Psicofísico, la inhibición de capacidades, el deterioro constante y organizado de la autoestima, el hartazgo, la dependencia, la revictimización. Y bueno, en consonancia con esta clasificación que nos otorga Bonino, en la siguiente diapositiva yo les presento
los resultados de un trabajo de campo que realizo con las alumnas, son sobre todo alumnas, del taller de orientación educativa 2 sobre género y acción comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Bueno, desde ahí observamos o observan desde la noción de microfísica sexista una diversidad de problemáticas y tenemos una batería de resultados enorme. Aquí les comparto solamente algunos de estas expresiones. Son, como podrán ver, expresiones muy vigentes, son de este año, del 2021. Bueno, podemos encontrar entonces comentarios sexistas muy generalizados, lo cual cumple con crear esa suerte de clima, ¿verdad? Por ejemplo, estereotipos como que las mujeres de pedagogía son mientras me caso, ¿no? Que ellas son mejores maestras de grados iniciales, ya que son más tiernas para educar a los niños. Les recuerdo que todos son comentarios de trabajo de campo que hacemos y de testimonios muy vigentes, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista académico, la noción de que los grandes pedagogos siempre son hombres, la insistencia en antiguas mitologías de género que apuntan al espacio fuertemente de la educación, como que ellas decoran mejor los ambientes, ¿no? Que ellas tienen una letra más bonita, que los hombres, en cambio, suelen comprender y explicar mejor la teoría. Docentes que sugieren que a las mujeres, o que insisten a las mujeres, en mejor no insistir en los niveles más complejos del campo, por ejemplo, de la pedagogía, que mejor completen su formación de maestras, aprendiendo a lavar, cocinar, cuidar niños, llevar una casa. Es decir, con esto vemos que no hemos superado la separación de esferas que se da en el siglo XIX, ¿verdad? Formas emergentes de organización y de crisis, ¿no? Lo cual apunta a ese soporte entre pares masculinos que hemos elaborado, como un rechazo organizado a los activismos y a las protestas de las mujeres estudiantes y feministas, una negación organizada y también institucional de esas estructuras de violencia, tanto en las relaciones formales e informales. Volvemos a la replicación de esos lugares comunes, como no es para tanto, no todos somos violadores, los hombres también sufrimos la violencia, a nosotros nos matan más o morimos más, etc. Uso generalizado de nociones como feminazis, ¿no? En alusión directa a esas formas de activismo del feminismo, ¿no? Siendo que sí, curiosamente la masculinidad y la violencia, la violencia siempre ha sido un recurso de la masculinidad. Posiciones también de mujeres que niegan las estructuras de violencia sexista y que señalan, por ejemplo, a las mujeres estudiantes como incapaces de soportar, como demasiado débiles y como pertenecientes a una generación de cristal que no aguantaría nada. Un reforzamiento, ¿verdad?, de esos pactos de camaradas entre hombres y una nula voluntad de acceso a las mujeres a estos espacios, ¿no? Estos espacios nuevamente muy masculinizados, en donde se suele hacer una alusión muy amplia a la violencia sexual. En la siguiente diapositiva vemos algunos más, algunos bajo formas, por ejemplo, de actos de hombría, interrumpir a las mujeres, por ejemplo, bajo frases como lo que la compañera quiso decir, ¿no? Evasión de responsabilidades académicas y sociales por esa naturaleza de los hombres, la insistencia violenta por parte de muchos varones en tomar el control y la dirección en asambleas estudiantiles. Esto salió en muchos del trabajo que hicimos de aproximación. Una constante apropiación de las ideas de las compañeras en trabajos, en asambleas, en exposiciones. Formas ya también muy específicas de violencia digital, la reproducción de memes muy sexistas, el compartir fotos de mujeres desnudas, muchas de estas de sus compañeras o de las compañeras, y que han sido conseguidas mediante coacción o de extorsión. Una clasificación orquestada por medio de concursos que se organizan en los medios sociodigitales y que cumplirían con esto que vimos de clasificar a las mujeres como serias frente a chicas fáciles. Formas más claras de violencia sexual, de hostigamiento, por ejemplo, en las relaciones sentimentales, ¿no? Si le cuentas a alguien podrías salir herida o podría pasar algo a tu familia, si no seguimos me mato, ¿no? Alusiones generalizadas como el hecho de que señalar a las estudiantes de pedagogía como presas fáciles, por ejemplo, frente a estudiantes de otras carreras, ¿no? Como las ingenierías. El señalar
desde algunos varones, como si alguna profesora manifiesta un humor duro, pues seguramente esto es porque no tiene relaciones sexuales y como ellos ofrecen ablandarles el carácter, ¿no? Miradas lascivas organizadas, sexualización de las aulas por medio de ejemplos, etc. Y con esto, ahora sí finalmente, llegamos a la última parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos ver, como para intentar anudar todas estas formas, expresiones, que, insisto, vuelven a apuntar a lo micro, pues la operatividad que tendría una forma de hostigamiento muy vigente, que sería la del uso del chiste sexista, en este caso en el aula, ¿sí? en el nivel más formal. Bueno, suele verse, ¿no?, como un bien cultural, como una cuestión que vendría de un humor mexicano, ¿no? Como una marca incluso de identidad, como un detalle picante, ¿no?, o subido de tono, que algunos varones se permiten como marca de identidad. Bueno, pues estos van, como sabemos, desde simples juegos de palabras, como en el albur, a configuraciones o narrativas mucho más complejas. Bueno, por desgracia tenemos casos recientes en nuestra universidad. En el 2020, un profesor de literatura ya conocido en su ámbito por las marcas de sexismo y sus expresiones de hostigamiento muy recurrentes, pues fue grabado durante una clase digital, fue grabado y expuesto, ¿no? En esa ocasión, en ese momento, cuando se graba, este docente utiliza el espacio de la clase pues para compartir la clasificación que él y sus compañeros, ¿no?, hacían de las mujeres a las cuales él llama niñas, ¿no? Con esto, por ejemplo, habla de la mufla de oro, que era la que más novios tenía y la cual era la más ardiente, ¿no? Pero también habla, y de manera pues escandalosa y terrible, de aquella niña que con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo, ¿verdad? Esta mención es precedida por una presentación personal. Dice, ahí viene la parte fea y corriente que soy, ¿no? Y después a los varones de la clase les termina preguntando muy directamente cómo le hacen ellos para aflojar a las bolsas de hielo. Bueno, si vemos este terrible ejemplo, ¿no?, vemos cómo entonces dentro de un circuito de violencia, pues en realidad va situándose en todos los niveles, ¿no? Como un micromachismo, pues tiene una función utilitaria, ¿no? Recordarle a la mujer que dentro del aula ella es carne, es sexualidad, es un cuerpo sexuado y por tanto es una presa constante, ¿no? Ese carácter también de género popular, ¿no?, aceptado, pues también lo encubre como una forma de violencia. Como una práctica coercitiva, toma directamente la forma de una amenaza, ¿no? Le recuerdan a la mujer que la fuerza, que esa fuerza que todo sexual o esa violencia sexual que todo hombre posee, puede ser utilizada en cualquier momento, ¿no? También como su carácter de crisis, lo podemos ver seguramente el uso y la replicación de manera semipública, ¿no?, al interior de la clase de este recurso, ¿no? Pues es una reacción al clima actual de género y al ascenso de los feminismos más jóvenes y a su señalamiento muy preciso de estas formas de violencia que en otros momentos quizá han quedado fuera de la estructura y de lo que conocemos como violencia de género, ¿no? Bueno, también como desde el punto de vista de las masculinidades, pues manifiestan una serie de actos de hombría, ¿no? Este chiste le asegura a quien lo usa su pertenencia a esa categoría de hombre y también es un recurso, es un material que podemos pensar que les ofrece a los varones más jóvenes, ¿no? Es una suerte de educación en masculinidades, sexismo y violencia, que se da ni más ni menos en el ámbito más formal de lo educativo, que es el aula, ¿no? Finalmente, entonces, toda la amplitud de los recursos que este chiste manifiesta, ¿no? Discursivos, retóricos, kinésicos, ponen en marcha y comprueban que el hostigamiento ejercido por este docente se suma a esta estructura de violencia. Y más que nada, sobre todo, como una petición casi literal que hace a los varones que, digamos, estarían a su cargo dentro de esta jerarquía, una petición casi literal de que ejerzan la violencia. Es decir, podemos decir muy claramente que este chiste es una apología del abuso, es una apología de la violación, ¿no? Aunque se enmascare bajo otra serie de recursos. Y bueno, entonces con esto ya cerramos, ¿no? Podemos preguntar si es la base sexista en la universidad,
la que le legaliza a este sujeto el cinismo con el que profiere este chiste sexista. Finalmente, nos preguntamos, ¿no?, también, ¿cuál es la actividad que nos toca entonces como sujetos y sujetas en la universidad? Y cómo comenzar a mirar más específicamente a este nivel micropolítico, a todos y a todas. Quizá el hecho esté en mirar, ¿no?, en reflexionar y en comenzar a ponerle más nombre a las cosas, ponerle nombre a las prácticas. Es decir, llamar a las cosas por su nombre y comenzar a trabajar desde ahí de manera conjunta. Bueno, pues espero que hayan... me ha dado mucho gusto compartir este punto de vista y pues espero que ahora en el debate tengamos oportunidad de ver sus puntos de vista y compartir sus reflexiones de acuerdo con esta presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación.